Periquillo Sarniento, capítulo 8, en el que se refiere cómo Periquillo se metió a Sacristán, la aventura que le pasó con un cadáver, su ingreso en la cofradía de los mendigos y otras cosillas tan ciertas como curiosas. Si todos los hombres dieran al público sus vidas escritas con la sencillez y exactitud que yo, aparecerían una multitud de periquillos en el mundo, cuyos altos y bajos, favorables y adversas aventuras se nos esconden porque cada uno procura ocultarnos sus deslices. Los pasajes de mi vida que os he referido y los que me faltan describir nada tienen, hijos míos, de violentos, raros ni fabulosos. Son bastante naturales, comunes y ciertos. No solo por mí han pasado, sino que los más de ellos ¿acaso acontecen diariamente a los pericos encubiertos y vergonzantes? Yo solo os ruego lo que otras veces quede entre mis extravíos, acaecimientos ridículos, largas discreciones y lances burlescos, procuréis aprovechar las máximas de la salida moral que van sembradas, imitando la virtud donde la conociereis, huyendo el vicio y escarmentando siempre en las cabezas de los malos castigados. Esto será saber entresacar el grano de la paja, y de este modo leeréis no solo con gusto, sino con fruto el presente capítulo y los que siguen. Acomodado de sota, sacristán, con un corto salario y un escaso plato que me proporcionó mi patrón, comencé a servirle en cuanto me mandaba. No me fue difícil agradarle, porque un muchacho de 12 años, hijo de él, me aleccionó no solo en mis obligaciones, sino en el modo de tener mis percances. Y así pronto aprendí a esconder las chorreaduras de las velas y aún cabos enteros para venderlos, a sisar el vino a los padres, a importunar a los novios y a los padrinos de bautismos para que me diesen las propinas, y a hacer mayores estafas y robillos de los que no formaba el menor escrúpulo. En poco tiempo fui maestro y ya mi jefe se descuidaba conmigo enteramente. Una virtud y un defecto más que llevé al oficio se me olvidaron a poco tiempo de aprendiz. La virtud era un aparente respeto que conservaba a las imágenes y cosas sagradas, y el defecto era el mucho miedo que tenía a los muertos. Pero todo se acabó. Al principio, cuando pasaba por delante del sagrario, hincaba ambas rodillas, y cuando me levantaba de noche a atizar la lámpara, temblaba de miedo. Y hasta mi sombra y el ruido de los gatos se me figuraba difuntos que se levantaban de los sepulcros. Pero después que hice tan irreverente que cuando pasaba por frente del tabernáculo me contentaba cuando más con dar el brinquito a modo de indio danzante, y llegaba con mi sacrílega osadía hasta pararme sobre el ara. Así como el augusto sacramento, a las imágenes, vasos y parlamentos sagrados les perdí el respeto como el trato. Así les perdí el miedo a los muertos, después que los empecé a manejar con confianza para echarlos a la sepultura. Mi compañero, el aprendiz, me sirvió de mucho, porque cuando yo entré al oficio ya él tenía adelantado bastante y así me hizo atrevido e irreverente. Bien que yo en compensa le enseñé a robar de un modo o dos que no había llegado a su noticia. El primero fue el de quedarme con un tanto a proporción de lo que colectaba para misas, y el segundo a despojar a los muertos y muertas que no iban de mal pelaje a la olla. Una noche, por estas gracias me sucedió una aventura que, si no me costó la vida, por lo menos me costó el empleo. Fue el caso que, sepultando una tarde yo y mi compañero, el muchacho, a una señora rica que había muerto de repente, al meterla en el cajón advertí que le relumbraba una mano que se le salió de la manga de la mortaja al instante, y con todo disimulo se la metí, echándomele encima un topiate de cal, según es costumbre, mientras que los acompañados gorgiroteaban y el coro les ayudaba con la música.
Tuve lugar de decirle al compañero: camarada, no aprietes mucho que tenemos despojos y buenos. Con esto, dando propiamente un martillazo en el clavo y ciento en el cajón, enterramos a la difunta en el sepulcro, cuidando también de no amontonar mucha tierra encima para que no fuera más fácil la exhumación. El entierro se concluyó y los dolientes y mirones se fueron a sus casas creyendo que quedaba tan enterrado el cadáver como el que más. Luego que me quedé solo con el sacristancillo, le dije lo que había observado en la mano de la muerta y que no podía menos sino ser un buen cintillo que por un grosero descuido u otra casualidad de entrevista se le hubiese quedado. El muchacho parece que lo dudaba, pues me decía: cuando no sea cintillo, ella es muerta rica y a lo menos ha de tener un rosario y buena ropa, y así no debemos perder esta fortuna que se nos ha metido por las puertas, y más teniendo ahorrado el trabajo de desclavar el cajón, pues los clavos apenas agujerarían la tapa. Ello es que no es de perderse esta ocasión. Resueltos de esta manera, esperamos que diesen las 12 de la noche, hora en que el sacristán mayor dormía en lo más profundo de su sueño, y prevenidos de una vela encendida, bajamos a la iglesia. Comenzamos a trabajar en la maniobra de sacar tierra hasta que descubrimos el cajón, el que sacamos y lo desclavamos con gran tiento. Levantada la tapa, sacamos fuera el cadáver y lo paramos, arrimándose mi compañero con él al altar inmediato, teniéndolo de espaldas sobre su pecho con 1000 trabajos, porque no podía ser de otro modo el despojo, en virtud de que el cuerpo había adquirido una rigidez o tiesura extraordinaria. En esta disposición acudí yo a las manos, que para mí era lo más interesante. Saqué la derecha y vi que tenía en efecto un muy regular cintillo, el que me costó muchas gotas de sudor para sacarlo, ya porque no sé qué temor que jamás me faltaba en estas ocasiones, y ya por las fuerzas que hacía, tanto para ayudársela a tener al compañero como para sacarle el cintillo, porque tenía la mano casi cerrada y los dedos medio hinchados y muy encogidos, pero ello es que al fin me vi con él en mi mano. Pasamos a registrar y ver el estado de la demás ropa, y observé que el compañero no se equivocó en haberla creído buena, porque la camisa era muy fina, las enaguas blancas lo mismo, tenía las de encima casi nuevas de fino cabo de China, un ceñidor de seda, un pañuelo de cambray, un rosario con su medalla que me quedé sin saber de qué era, y sus buenas medias de seda. Todo eso es plata, me decía mi camarada, pero ¿cómo haremos para desnudarla? Porque este diablo de muerta está más tiesa que un palo. No te apures, le dije, cógele los brazos y abrácelos, teniéndola en cruz, mientras que yo le desato el ceñidor, que debe ser la primera diligencia. Así lo hizo el compañero, con harto trabajo, porque los nervios de los brazos apetecían recobrar el primer estado en que los dejó la muerte. La difunta era medio vieja y tenía una cara respetable. Nuestro atrevimiento era punible. La soledad y oscuridad del templo nos llenaba de pavor, y así procuramos apresurar el mal paso cuando nos era dable. Para esto me afanaba en desatar el ceñidor que estaba anudado por detrás, pero tan ciegamente que por más que hacía no podía desatarlo. Entonces le dije al compañero que yo le sujetaría los brazos, mientras que él lo desataba, como que estaba más cómodo. Así se determinó a hacer de común acuerdo. Le afiancé los brazos, levantó mi compañero la mortaja y comenzó a procurar desatarla, pero no conseguía nada por la misma razón que yo. En prosecución de su diligencia, se cargaba sobre el cadáver y yo lo apretaba contra él porque ya me lo echaba encima, y como yo estaba debajo de la tarima, me vencía la superioridad del peso, que es decir, que teníamos
al cadáver en presa. Tanto hizo mi compañero y tanto apretamos a la pobre muerta que le echamos fuera un poco de aire que se le habría quedado en el estómago. Esto conjeturó ahora que sería, pero en aquel instante y en lo más riguroso de los apretones solo atendimos a ver que la muerta se quejó y me echó un tufo tan asqueroso en las narices que, aturdido con él y con el susto del quejido, me descoyunté todo y la solté los brazos que, recobrando el estado que tenían, se cruzaron sobre mi pescuezo a tiempo que un maldito gato saltó sobre el altar y tiró la vela, dejándonos atenidos a la triste y opaca luz de la lámpara. Excusado parece decir que con tantas casualidades, viniéndosele el cuerpo sobre mí y acobardándome imponderablemente, caí privado bajo el amortajado peso a las orillas de su misma sepultura. El cuitado ayudante, cuando oyó quejar a la señora muerta, vio que me abrazaba y caía sobre mí, y al feroz gato saltando junto de él, creyendo que nos llevaban los diablos en castigo de nuestro atrevimiento, y sin tener aliento para ver el fin de la escena, cayó también sin habla por su lado. El susto no fue tan trivial que nos diera lugar a recobrarnos prontamente. Permanecimos sin sentido tirados junto a la muerta hasta las 4 de la mañana, hora en que, levantándose el sacristán y no encontrándonos en su cuarto, creyó que estaríamos en la sacristía previniendo los ornamentos para que dijera la misa el señor cura, que era madrugador. Con este pensamiento se dirigió a la sacristía y, no hallándonos en ella, fue a buscarnos a la iglesia. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando vio el sepulcro abierto, la difunta exhumada y tirada en el suelo acompañada de nosotros, que no dábamos señales de estar vivos? No pudo menos sino dar parte del suceso al señor cura, quien, luego que nos vio en la referida situación, hizo que bajaran sus mozos y nos llevaran adentro, procediendo en el momento a sepultar el cadáver otra vez. Hecha esta diligencia, trató de que nos curaran y reanimaran con alcaliz, ventosas, ligaduras, lana quemada y cuanto conjeturó sería útil en semejante lance. Con tantos auxilios nos recobramos del desmayo y tomamos cada uno un pocillo de chocolate del mismo cura, el que luego que nos vio fuera de riesgo nos preguntó la causa de lo que habíamos padecido y de lo que había visto. Yo, advirtiendo que el hecho era innegable, confesé ingenuamente todo lo ocurrido, presentándole al cura el cintillo, quien, luego que oyó nuestra relación, tuvo que hacer bastante para contener la risa, pero acordándose que él era el responsable de estos desaciertos, encargó el castigo de mi compañero a su padre, y a mí me dijo que me mudara en el día, agradeciéndole mucho que no nos enviara a la cárcel, donde me aplicarían la pena que señalan las leyes contra los que quebrantan los sepulcros, desentierran los cadáveres y les roban hábitos, alhajas u otra cosa. Esta pena, decía el cura, sepa usted para que otra vez no incurra en igual delito, es que si las sepulturas se quebrantan con fuerzas de armas, tienden los infractores pena de muerte, y si es sin ellas clandestinamente, como ahora, deben ser condenadas a las labores del rey. Pero yo, que caritativamente quiero excusarlo de esta pena, no puedo mantenerlo en mi curato, porque quien se atreve a sacar un cadáver para robarle un cintillo, con más facilidad se atreverá a despojar una imagen o un altar mañana que otro día. Con que váyase usted y que no lo vuelva a ver en mi parroquia. Diciendo esto, se retiró el cura. A mi compañero le dio su padre una buena zurra de latigazos y yo me marché para la calle antes que otra cosa sucediera. Volví a tomar mi acostumbrado trote en estas aventuras desventuradas.
Los truquillos, las calles, las pulquerías y los mesones eran mis asilos ordinarios, y no tenía mejores amigos ni camaradas que tahúres, borrachos, ociosos, ladroncillos y todo género de léperos, pues ellos me solían proporcionar algún bocado frío, harta bebida y ruines posadas. 4 meses permanecí de sacristán haciendo mis estafillas, con las cuales, más que con mi ratero salario, compré tal cual miserable trapillo que di al traste a los 15 días de mi expulsión. Me acuerdo que un día, no teniendo que comer, encontré a un amigo frente de la catedral por el portal de las Flores, y pidiéndole medio real para el efecto me dijo: «No tengo blanca, estoy en la misma que tú y quería que me llevaras a almorzar a la alcaicería, que, según he oído a la vieja bodegonera, allá te tiene cuanto ha guardado 2 o 3 reales. En verdad que es así», le dije, pero con el gusto de mis bonanzas se me había olvidado. Me admiró mucho de la buena conciencia de la bodegonera. Si otra fuera, ya esto estaría perdido. En eso nos fuimos a comer como pudimos, y concluida la comida se fue mi amigo por su lado y yo por el mío, a seguir experimentando mis trabajos como antes. Ya hecho un piltro, sucio, flaco, descolorido y enfermo, en fuerza de la mala vida que pasaba, me hice amigo de un andrajoso como yo, quien, contándole mis desgracias, y que no me había valido nada ni acogerme a la iglesia, como si hubiera sido el delincuente más alevoso del mundo, me dijo que él tenía un arbitrio que darme, que cuando no me proporcionara riquezas, a lo menos me daría de comer sin trabajar, que era fácil y no costaba nada emprenderlo, que algunos amigos suyos vivían de él, que yo estaba en el estado de abrazarlo y que si quería no me arrepentiría en ningún tiempo. «Pues no he de querer», le respondí, «si ya estoy que ladro de hambre y los piojos me comen vivo». «Pues bien», dijo el deshilachado, «vamos a casa, que a las 9 van llegando mis discípulos, y después que cene usted oirá las lecciones que yo les doy y los adelantamientos de mis alumnos». Así lo hice. Llegamos a las 8 de la noche a la casita, que era un cuarto de casa de atoleras por allá por el barrio de Necatitlán, muy indecente, sucio y hediondo. Allí no había sino un bracerito de barro que llamaban anafé, 4 o 6 petates enrollados y arrimados a la pared, un escaño o banco de palo, una estampa de no sé qué santo en una de las paredes con una repisa de tejamanil, 2 o 3 cajetes con orines, un banquito de zapatero, muchas muletas en un rincón, algunos tompiates y porción de ollitas por otro, una tabla con parches, aceites y ungüentos y otras iguales baratijas. De que yo fui mirando la casa y el fatal ajuar de ella, comencé a desconfiar de la seguridad del proyecto que acababa de indicar el tramposo, y él, conjeturando mi desconfianza por la cara mala que estaba poniendo, me dijo: «Señor Perico, yo sé lo que le vendo. Esta vivienda tan ruin, estos petates y muebles que ve, no son tan despreciables o inservibles como a usted le parecen. Todo esto ayuda para el proyecto, porque a este tiempo fueron llegando de uno en uno y de 2 en 2 hasta 8 o 9 vagabundos, todos rotos, sucios, emparchados y dados al diablo. Pero lo que más me admiró fue ver que conforme iban entrando, arrimaban unos sus muletas a un rincón y andaban muy bien con sus 2 pies. Otros se quitaban los parches que manifestaban y quedaban con su cutis limpio y sano. Otros se quitaban unas grandes barbas y cabelleras canas con las que me habían parecido viejos y quedaban de una celad regular. Otros se enterezaban o desencorvaban al entrar, y todos dejaban en la puerta del cuartito sus enfermedades y males, y aparecían los hombres y aún una mujer que entró, muy útiles para tomar un fusil y ella para moler un almud de maíz en un metate. Entonces, lleno de la más justa admiración, le dije a mi desastrado amigo: «¿Qué es esto?
¿es usted algún santo cuya sola presencia obra milagros que yo veo? Pues aquí todos llegan cojos, ciegos, mancos, tullidos, leprosos, decépitos y lisiados, y apenas pisan los umbrales de esta asquerosa habitación cuando se ven no solo restituidos de su antigua salud, sino hasta remozados. Maravilla que no le he leído predicar de los santos más ponderados en milagros. Rióse el despilfarrado con tantas ganas que cada extremo de su boca besaba la punta de las orejas. Sus compañeros le hacían el bajo del mismo modo, y cuando descansaron un poco, me dijo el susodicho: ay, amigo, ni yo ni mis compañeros somos santos, ni hemos juntado con quien lo sea. Y eso créalo usted sin que lo juremos. Estos milagros que usted pasman no los hacemos nosotros, sino los fieles cristianos, a cuya caridad nos atendemos para enfermar por las mañanas y sanar a la noche de todas nuestras dolencias. De manera que, si los fieles no fueran tan piadosos, nosotros ni nos enfermaríamos ni nos sanaríamos con tanta facilidad. Pues ahora estoy más en ayunas que antes y deseo con más ansia saber cómo se obran tantos prodigios y cómo se puede verificar en virtud de la piedad de los cristianos, y deseara, añadí, que usted me hiciera favor de no dejarme con la duda. Pues, amigo, me contestó el roto, a bien que es usted de confianza y le importa guardar el secreto, nosotros ni somos ciegos, ni cojos, ni corcovados, ni pareceremos en las calles. Somos unos pobres mendigos que, echando relaciones, multiplicando plegarias, llorando desdichas y porfiando y moliendo a todo el mundo, sacamos mendrungo al fin. Comemos, bebemos y no agua. Jugamos y algunos mantenemos nuestra pichicuara acá, como Anita. Esta Anita era la trapienta, rolliza y no muy fea que acababa de entrar con un chiquillo en brazos, amacia del patrón o del mendigo mayor, que era quien me hablaba. El modo es, proseguía el desastrado, fingirse ciegos, baldazos, cojos, leprosos y desdichados de todos modos, llorar, pedir, rogar, echar relaciones, decir que en las calles blasfemias y desatinos, e importunar al que se presente de cuanta manera se pueda, a fin de sacar raja como lo hacemos. Ya tiene usted aquí todo lo milagroso del oficio y el gran proyecto que le ofrecí para no morirse de hambre. Ello es menester no ser tontos, porque el tonto para nada es bueno, ni para bien ni para mal. Si usted sabe valerse de mis consejos, comerá, beberá y hará lo que quiera, según sea su habilidad, pues la paga será como su trabajo. Pero si es tonto, vergonzoso o cobarde, no tendrá nada. Estos que usted ve, a mí me deben sus adelantos, pero saben hacer su diligencia. Ahora lo verá usted. En esto fueron todos dando sus cuentas en clase de conversación de lo que habían buscado en el día, y cada uno enseñó sus ollitas y tompiates llenos de mendrugos y sobras de los platos ajenos, a más de algunos realillos que había juntado. Llegó a lo último la dicha Anita y solo presentó 5 reales diciendo: como este diablito de muchacho está curtido, apenas he comido hoy y he estado poco, pero mañana me la pagará. Admirado yo con esta relación, traté de informarme de raíz cómo podía contribuir aquel tierno niño al oficio de los mendigos, y supe con el mayor dolor que aquella indigna madre y despiadada mujer pellizcaba al pobre inocente cuando pedía limosna, a fin de conmover a los fieles y excitar la caridad con la vehemencia de sus gritos. No me escandalicé poco con semejante inhumanidad, pero advirtiendo lo fácil y socorrido del oficio, disimulé cuanto pude y me decidí a entrar de aprendiz desde aquella hora. Era cosa célebre oír contar a aquellos tunantes los arbitrios de que se valían para sacar los medios de las faltriqueras más estreñidas.
Unos decían que se fingían ciegos, otros insultados, otros asimplados, otros leprosos y todos muertos de hambre. Mi amigo, el jefe o maestro de la cuadrilla, me dijo: pues ve usted, yo soy quien les ha dictado a cada uno de estos pobres el modo con que han de buscar la vida. Y por cierto, que ninguno está arrepentido de seguir mis consejos, contentándome yo con lo poco que ellos me quieran dar para pasar la mía, pues yo estoy jubilado y quiero descansar, porque he trabajado mucho en la carrera. Si usted quiere seguirla, dígame cuál es su vocación para habilitarlo de lo necesario. Si quiere ser cojo, le daremos muletas; si baldado o tullido, una arrastradera de cuero; si llagado, parches y trapos llenos de aceite; si anciano, de képrito, sus barbas y cabellera; si asimplado, usted sabrá lo que ha menester; y en fin, para todo tendrá los instrumentos precisos, entrando en esto los tompiates, ollas, trapos, bordones o báculos que necesite. En inteligencia que ha de vivir con nosotros. No ha de ser un sonso para pedir, ni corto para retirarse al primer desdén que le hagan. Ha de tener entendido que no siempre dan limosnas los hombres por Dios. Muchas veces las dan por ellos y algunas por el diablo. Por ellos cuando la dan, por quitarse de encima a un hombre que los persigue 2 cuadras sin temer sus excusas ni sus baldones. Y por el diablo cuando dan limosna por quedar bien y ser tenidos por liberales, especialmente delante de las mujeres. Yo me he envejecido en este honroso destino y sé por experiencia que hay hombres que jamás dan medio a un pobre, sino cuando están delante de las muchachas a quienes quieren agradar, ya sea porque los tengan por francos o ya por quitarse de delante aquellos testigos importunos que acaso con su tenacidad les hacen mala obra en sus galanteos o les interrumpen sus conversaciones seductoras. Esto digo a usted para que no se canse al primer perdone por Dios que le digan, sino que siga, prosiga y persiga al que conozca que tiene dinero y no lo deje hasta que no le afloje su pitanza. Procure ser importuno, que así sacará mendrugo. Acometa a los que vayan con mujeres antes que a los que vayan solos. No pida a militares, frágiles, colegiales ni trapientos, pues todos estos individuos profesan la santa pobreza, aunque no todos con voto. Y por último, no pierda de vista el ejemplo de sus compañeros, que él le enseñará lo que debe hacer y las fórmulas que ha de observar para pedir a cada uno según su clase. Yo le di a mi nuevo maestro las gracias por sus lecciones y le dije que mi vocación era de ciego, pues consideraba que me costaría poco trabajo fingir una gota serena y andar con un palo como a tientas, y tenía observado que ningún pobre suele conmover a lástima mejor que un ciego. Está bien, me contestó mi señalado director, pero ¿sabe usted algunas relaciones? ¿Qué he de saber?, le respondí, si nunca me he metido a este ejercicio. Pues, amigo, continuó él, es fuerza que la sepa, porque ciego sin relaciones es título sin renta, pobre sin gracia y cuerpo sin alma, y así es menester que aprenda algunas, como la oración del justo, juez, el despedimiento del cuerpo y del alma, y algunos ejemplos e historias de que abundan los ciegos falsos y verdaderos, las mismas que oirá usted relatar a sus compañeros para que elija las que quiera que le enseñen. También es necesario que sepa usted el orden de pedir según los tiempos del año y días de la semana, y así los lunes pedirá por la divina providencia, por San Cayetano y por las almas de purgatorio; los martes por Señor San Antonio de Padua; los miércoles por la preciosa sangre; los jueves por el Santísimo Sacramento; los viernes por los dolores de María Santísima; los sábados por la pureza de la Virgen; y los domingos por toda la corte del cielo. No hay que descuidarse en pedir por los santos que tienen más devotos, especialmente en sus días, y así ha de ver el almanaque para saber cuándo es San Juan Nepomuceno, Señor San José, San Luis Gonzaga, Santa Gertrudis,
etc. Como también debe usted tener presente que al pedir según los tiempos, en Semana Santa pedirá por la pasión del Señor, el Día de los Muertos por las benditas ánimas, el mes de diciembre por Nuestra Señora de Guadalupe, y así en todos tiempos irá pidiendo por los santos y festividades del día. Y cuando no se acuerde, pedirá por el santo día que es hoy, como lo hacen los compañeros. Estas parecen frivolidades, pero no son sino astucias indispensables del oficio, porque con estas plegarias a tiempo se excita mejor la piedad y devoción, y aflojan el mediecillo los caritativos cristianos. En esto se pusieron aquellos pillos a decir 70 romances y referir 200 ejemplos y milagros apócrifos, y cada uno de ellos preñado de 200,000 tonterías y barbaridades, que algunas de ellas podían pasar por herejías o cuando menos por blasfemias. Aturdido me quedé al escuchar tantos despropósitos juntos y decía entre mí: ¿cómo es posible que no haya quien contenga estos abusos y quien les ponga una mordaza a estos locos? ¿Cómo no se advierte que el auditorio que los rodea y atiende se compone de la gente más idiota y necia de la plebe, la que está muy bien dispuesta para impregnarse de los desatinos de estos desarrapados en sus espíritus y para abrazar cuantos errores les introducen por sus oídos? ¿Cómo no se reflexiona que estos espantos y milagros apócrifos, que estas prédicas unas veces inducen a los tontos a una ciega confianza en la misericordia de Dios con tal que den limosna, otras a creer tal el valimiento de sus santos que se lo representan más allá que el mismo poder divino, y todas o las más llenando sus cabezas de mentiras, espantos, milagros y revelaciones? Sin duda todo esto merece atención y reforma, y sería muy útil que todos los ciegos que piden por medio de sus relaciones presentaran estas en los pueblos a los curas, y en la capital y demás ciudades a algunos señores eclesiásticos destinados a examinarlas, los que jamás les permitirían predicar sino la explicación de la doctrina cristiana, trozos históricos eclesiásticos o profanos, descripciones geográficas de algunos reinos o ciudades y cosas semejantes, pero cualesquiera cosas de estas, bien hechas, en buen verso y mejor ensayadas, y de ninguna manera se les dejará pregonar tanta fábula que nos venden con nombre de ejemplos. Parece trivial mi reflexión, mas si se observara al tiempo diría el beneficio que de ella podría resultar al pueblo rudo y los errores que impedirían se propagasen. En esas consideraciones me entretenía conmigo cuando me llamaron a cenar, de lo que no me pesó porque tenía hambre. Sentámonos en rueda en un petate y sin otro mantel que el mismo tule que estaba tejido. Nos sirvió la Anita un buen cazuelón de chile con queso, huevos, chorizos y longaniza, pero todo tan bien frito y sazonado que solo su olor era capaz de provocar el apetito más exquivo. Luego que nos dimos la vuelta a la cazuela, nos trajo un calabazo y oguaje grande lleno de aguardiente de caña, un vaso y otra cazuela de frijoles fritos con mucho aceite, cebolla, queso, chilitos y aceitunas, acompañado todo del pan necesario. Cada uno de nosotros habilitó su plato y comenzó el calabaceo a andar la rueda. Y cuando ya estábamos alegritos, me dijo el capataz de los mendigos: ¿qué le parece a usted, camarada, de esta vida? ¿Se la pasará mejor un conde? A fe que no, le contesté, y a mí me acomoda demasiado, y doy mil gracias a Dios de que ya encontré lo que he buscado con tanta ansia desde que tengo uso de razón, que era un oficio o modo de vivir sin trabajar, porque yo es verdad que siempre he comido, si no ya me hubiera muerto, pero siempre que trabajo no me ha costado, que vergüenzas no he pasado, que amos imprudentes no he tenido que sufrir.
¿A qué riesgos no me he expuesto? ¿Qué lisonjas no he tenido que distribuir? ¿Y qué sustos y aún garrotazos no he padecido? Mas ahora, señores, cuánta no es mi dicha, y quién no envidiaría mi fortuna al verme admitido en la honradísima clase de los señores mendigos, en cuya respetable corporación se come y se bebe también sin trabajar. Se viste y se juega y se pasea sin riesgo. Se disfrutan las comodidades posibles sin más costo que desprenderse de cierta vergüencilla, que no puede menos que ocuparme los primeros días. Pero, vencida esta dificultad, que para mí no sería cosa mayor, después diablo con todos y aleluya. Yo, señor capitán y señores ilustres compañeros, les doy 1000 y 10,000 agradecimientos, suplicándoles me reciban bajo su poderosa protección, ofreciéndoles en justa recompensa no separarme de su preciada compañía el tiempo que Dios me concediere de vida, y emplearla toda en servicio de vuestras liberales personas. Toda la comparsa soltó la carcajada luego que concluí mi desatinada arenga, y me ofrecieron su amistad, consejos e instrucciones. Se le dio otra vuelta al calabazo y no tardamos mucho en verle el fondo, así como se lo vimos a las cazuelas. Nos fuimos a acostar en los petates, que es cierto que son camas bien incómodas y más juntas con el poco abrigo. Sin embargo, dormimos muy bien a merced del aguardiente que nos narcotizó o adormeció luego que nos tiramos a lo largo. Al día siguiente se levantó Anita la primera, dejando dormida a su infeliz criatura. Fue a traer atole y pambazos y nos desayunamos. Luego que pasó el tosco desayuno, se fueron todos marchando por la calle con sus respectivas insignias. Yo me envolví la cabeza con trapos sucios, me colgué un tompiate con una olla al hombro, tomé mi palo, un perrito bien enseñado para que me guiase, y salí por mi lado. Al principio me costaba algún trabajillo pedir, pero poco a poco me fui haciendo a las armas y salí tan buen oficial que a los 15 días ya comía y bebía grandemente, y a la noche, tras 6, 7 reales y a veces más, a la posada. Algún tiempo me mantuve a expensas de la piedad de los fieles, mis amados hermanos y compañeros. De día hacía yo muy bien mi diligencia, pero mejor de noche, pues como entonces no tenía gota de vergüenza, importunaba con mis ayes a todo el mundo con tan lastimosas plegarias que pocos se escapaban de tributarme sus mediecillos. Una de estas noches, estando parado junto a la santa imagen del refugio, pidiendo con la mayor aflicción, ponderando mi necesidad y diciendo que no había comido en todo el día, aunque tenía en el estómago bastante alimento y algunos tragos del de caña, pasó un hombre decente a quien le acometí mis acostumbrados quejumbres, y él, deteniéndose a escucharme, me dijo: «Hermano, me siento inclinado a socorrerlo, pero no tengo dinero en la bolsa. Si usted quiere, venga conmigo, que no le pesará». «Sea por amor de Dios», le dije, «yo iré con su merced a recibir su bendita caridad, pero es menester que tenga tantita paciencia, pues yo no miro y necesito de ir junto a su buena persona». «Esto es lo de menos», dijo el caballero, «yo que deseo socorrerlo, hermano, nada perderé en servirle de lazarillo. Venga usted». Tomóme de una mano y me llevó a su casa. Luego que llegamos, se metió a su gabinete y me sentó frente de él en la mesa donde había bastante luz. Qué corrido no me quedé al advertir que el tal sujeto era puntualmente el mismo que me había dado tantos consejos en el mesón y me había guardado mi dinero. Pero como era ciego por entonces, disimulé, y el sujeto dicho me habló de esta manera: «Amigo, yo me alegro de que usted no me conozca por la visita, aunque siento mucho su fatal ceguedad, que lo ha conducido al estado infeliz de pedir limosna, pudiendo estar en la situación de darla.
No crea que lo pretendo reprender, voy a socorrerlo, pero también a aconsejarle. Si usted no está muy ciego, bien me conocerá como yo lo conozco y se acordará que soy el mismo que fui su depositario en el mesón. Si es fuerza que se acuerde, pues no ha pasado tanto tiempo, y si yo conocí a usted casi sin luz, en semejante despilfarrado traje y únicamente por la voz, usted, ¿cómo no me ha de conocer mirándome muy bien a favor de esta hermosa llama que nos alumbra en mi antiguo traje, oyendo el eco de mi voz y recordando las señas que le doy? Ni me crea usted tan cándido que presuma que verdaderamente está usted ciego de los ojos del cuerpo, por más que esos andrajos me indiquen la ceguedad de su espíritu. Bien conozco que la situación de usted sería tan infeliz que lo habrá obligado a abrazar esta carrera tan indecente por no meterse a robar. Pero, amigo, sepa usted que no es otra cosa que un holgazán impune, una sanguijuela del Estado y tolerado ladrón, pero ladrón muy vil y muy digno del más severo castigo, porque es un ladrón de los legítimos pobres. Sí, señor, usted y sus infames compañeros no hacen más que defraudar el socorro a los que realmente lo necesitan. Ustedes tienen la culpa de que yo y otros como yo jamás demos medio real a un mendigo, porque estamos satisfechos de que los más que piden limosna pueden trabajar y ser útiles, y si no lo hacen es porque han hallado un asilo seguro en la piedad mal entendida de los fieles, que piensa que la caridad consiste en dar indiscretamente. No, señor. La caridad debe ser bien ordenada. Debe darse limosna, pero saberse antes a quién, cómo, cuándo, para qué, dónde y en qué se distribuye por los que la reciben. No todos los que piden necesitan pedir. No todos los que dicen que están en la última miseria lo están. En efecto, ni a todos los que se les da limosna la merecen. 1000 veces se hace un perjuicio al mismo tiempo que se manifiesta beneficiar. Y lo peor es que este perjuicio es trascendental al Estado, pues se mantienen ociosos y viciosos con lo mismo que se podían mantener los verdaderos pobres, que son legítimos acreedores a los socorros públicos. Ni me crea usted sobre mi palabra. Oiga algo de lo mucho que han dicho sobre estos hombres sabios y profundos en la mejor política. Un autor dice: la mendicidad habitual aleja la vergüenza y hace al hombro enemigo de la industria. El verdadero pobre es el imposibilitado de trabajar. Consentir que el hábil pida limosna es quitar a aquel y al cuerpo nacional el producto de su aplicación. Si se dirige mal la limosna a favor del mendigo voluntario, degenera la caridad, reina de las virtudes, en protectora de los vicios. Hallar muchos en ella la comida segura es uno de los mayores estorbos de la aplicación. La falta de ocupación en las gentes causa vicios, estragos y ruinas contra la misma inclinación de los más que se corrompen, como me parece que le ha sucedido a usted. Sin estudios o ejercicios se entorpecen los hombres y los entendimientos. La potestad política más respetable en proporciones degrada su mérito al extremo de bárbara, no cultivando sus talentos. El señor don Melchor Rafael de Macanaz, en su representación hecha al rey don Felipe V, expresando los notarios males que causan la despoblación y otros daños sumamente atendibles y dignos de reparo, con las advertencias generales para que su universidad remedio, hablando a los mendigos, dice: no se permiten por dioseros, porque a veces los que de día aparecen baldados, de noche están aptos para robar. Además que en ninguna corte culta se permiten. Poco antes dice: si les va bien pidiendo limosna, no trabajan, se entregan gustosos al abandono y se convierten en viciosos. Mas estas advertencias, aunque sean muy juiciosas, no pueden serlo más que las que tenemos con mucha anticipación en las sagradas letras.
Al primer hombre maldijo Dios diciéndole que comería con el sudor de su rostro. Después dijo que al jornalero es digno de su jornal. Y otra parte que al buey que arara, esta es la ley que observan los israelitas, que al buey que arara o trillara no se le atará la boca, dándonos a entender que el que trabaja debe comer de su trabajo, así como el que sirve al altar debe comer del altar. Por último, el apóstol San Pablo, siendo acreedor a los caritativos socorros de los fieles, no quiso molestarlos, sino que trabajaba con sus manos para ganarse la vida. Y así se lo escribió a los tesalonicenses en la epístola 2, capítulo 3. Bien sabéis, les dice, que nadie tuvo que mantenerme de limosna, y que por no seros gravoso trabajaba de día y de noche. Y así, el que no quiera trabajar, que no coma. Quoniam sicais non vult operari nec manduset. En vista de esto, amigo, ¿cuál será la justa disculpa que tendrá ningún flojo ni floja para pretender mantenerse a costa de la piedad mal entendida de los fieles, defraudando de paso el socorro a los que legítimamente lo merecen? Si usted me dijere que, aunque quieran trabajar, muchos no hayan en qué, le responderé que pueden darse algunos casos de estos, por falta de agricultura, comercio, marina, industria, etcétera, etcétera, pero no son tantos como se suponen. Y si no, reparemos en la multitud de vagos que andan encontrándose en las calles, tirados en ellas mismas, ebrios, arrimados a las esquinas, metidos en los trucos, pulquerías y tabernas, así hombres como mujeres. Preguntemos y hallaremos que muchos de ellos tienen oficio y otros y otras robustez y salud para servir. Dejémoslo aquí e indaguemos por la ciudad si hay artesanos que necesiten de oficiales y casas donde falten criados y criadas, y hallando que hay muchos de unos y de otros menesterosos, concluiremos que la abundancia de vagos y viciosos, en cuyo número entran los falsos mendigos, no tanto debe su origen a la falta de trabajo que ellos suponen, cuanto a la holgazanería con que están congeniados. No me fuera difícil señalar los medios para extirpar la mendicidad, a lo menos en este reino, pero este paso yo lo darán otros a la vez. A más de que a mí no me toca dictar proyectos económicos generales, sino darle a usted buenos consejos particulares como amigo. En virtud de esto, si usted se halla en disposición de ser hombre de bien, de trabajar y separarse de la vil carrera que ha abrazado, yo estoy con ganas de socorrerlo, con alguna friolería que podrá aprovecharle cada vez con la experiencia que tiene, más que los 3,000 pesos que se sacó de la lotería. Yo, avergonzado y confundido con el puño de verdades de aquel hombre, me acababa de estrellar en los ojos. Le dije que desde luego estaba pronto a todo y se lo aseguraba, pero que no tenía conocimiento para solicitar destino. El caballero, que conocía mi regular letra, me ofreció interesarse con su amigo que se acababa de despachar de subdelegado de Tixtla, para que me llevara en su compañía en clase de escribiente. Agradecí su favor y él, sacando de un cofre 50 pesos, los puso en mi mano y me dijo: tenga usted 25 que le doy y 25 que le devuelvo, y estos son los mismos que señalé delante de usted, pues siempre me persuadí a que sucediera lo que ha pasado, y que al fin usted propio, mirándose acosado de la pobreza y sin arbitrio, me pediría un socorro tarde o temprano, pero pues este lance lo anticipó la casualidad de haberlo encontrado. Tómelos usted y cuénteme el modo con que se metió a mendigo, pues me persuado que usted lo sedujeron. Yo le conté todo lo que me había pasado al pie de la letra, sin olvidar el infernal arbitrio que tenía la perversa Anita de pellizcar a su inocente hijo para hacerlo llorar y conmover a los incautos contándoles cómo lloraba de hambre. Pateaba el caballero de cólera al oír esta inhumanidad y no pudo menos que rogarme que lo acompañara
a la casa, jurándome ocultar no solo mi persona, sino mi nombre. No me pude excusar a sus ruegos, pues por más que me daba lástima a mis compañeros, los 50 pesos me estimulaban imperiosamente a condescender con los ruegos de mi generoso bienhechor. Y así, vistiéndome otros desechos y capotillo viejo que él me dio, salimos de la casa y fuimos derechos a la de un alcalde de corte, que informado de todos los pormenores del asunto, le facilitó a mi protector un escribano y 12 ministriles, con los que sin perder tiempo nos dirigimos a la triste choza de los falsos mendigos. Yo me quedé oculto entre los alguaciles y estos cayeron a toda la cuadrilla con la masa en las manos. Los amarraron y los llevaron a la cárcel juntamente con los parches, aceites, muletas y tompiates, pues decía el escribano que todo aquello se llevará con los reos, pues era el cuerpo del delito. Quedaron en la cárcel y yo me volví a mi casa de mi patrón, con quien estuve en clase de arrimado mientras el subdelegado, que luego me admitió entre sus dependientes, disponía de su viaje. Breve y sumariamente se concluyó la causa de los mendigos. La Anita fue a acabar de criar a su hijo a San Lucas y los demás a ganar el sustento al castillo de San Juan de Ulúa. Yo, con los 50 pesos, me surtí de lo que me hacía falta, y habiéndome granjeado la voluntad del subdelegado desde México, llegó el día en que partimos para Tixtla. Entonces me despedí de mi bienhechor, dándole muy justos agradecimientos, y salí con mi nuevo amo para mi destino, donde hice los progresos que leeréis en el capítulo siguiente.